Llamamos también a Atilio Borón, que ya está en comunicación con nosotros. Atilio es un intelectual muy renombrado, ustedes lo conocen, además es politólogo, autor de muchísimos libros. Atilio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bueno, qué gustazo estar en contacto con vos esta noche. Decía que hay muchos elementos para entender muchas veces la persecución de carácter político, la que se dio en los últimos años, eso que denominamos lawfare, ¿no? Y que uno puede verlo en la historia de muchos países recientes, como por ejemplo en el caso también de Brasil. Y hoy hubo un detalle bastante importante en la realidad brasileña, que fue que Jair Bolsonaro buscó generar un cambio en términos del sistema electoral y bueno, y sufrió un rechazo bastante importante allí en la Cámara de Diputados. Sí, realmente Bolsonaro está extremando una estrategia tendiente a impedir la realización de elecciones el año que viene, porque en el 2022, en octubre, hay una elección presidencial, Sí. según el cronograma institucional de Brasil. Todas las encuestas, sin excepción en el momento actual, lo dan ganador a Lula, tal vez no en primera vuelta, pero claramente con una diferencia muy amplia en la segunda vuelta. Y evidentemente Bolsonaro está apelando a todos los recursos imaginables para impedir esa elección o postergarla. Fíjate que ya planteó el tema de volver al voto con papel, con papeletas, ¿no es cierto? Y Sí. dejar de lado la votación electrónica. Después, ayer organizó este desfile de equipamiento militar, de carros militares, ¿no es cierto?, de tanques, ahí en Brasilia, lo cual realmente fue, Lula dijo, un acto patético, ¿verdad?, que habla de la desesperación que tiene un Bolsonaro que está muy solo, ¿no?, en el conjunto de la clase política brasileña, y la derecha ya me parece que también quiere deshacerse de él, porque se dan cuenta de que el hombre las lleva a una gran derrota. Ujú. Atilio, y esto, a ver, en términos de cómo uno puede vislumbrar los próximos meses a nivel regional, que llegue Lula al poder nuevamente en Brasil, ¿puede producir cambios a nivel regional? ¿Puede consolidar una dirección distinta en términos ideológicos de algunos gobiernos? Bueno, Julián, eso ya ha comenzado, ¿no es Sí, cierto? Yo creo que los acontecimientos de Chile del 2019, el sí. 18 de octubre y todo lo que vino después, marca que hay un cambio de rumbo, no es moderado, no es un cambio muy radical, pero que se abandona el rumbo que se venía siguiendo desde hace mucho tiempo. En el país que era la nave insignia del modelo neoliberal en Latinoamérica, los documentos del Banco Mundial, PNUD, Sí, otras es cierto. organizaciones. Claro. Viste, siempre decían el caso chileno, exitoso, el Sí, modelo. el Bueno, después milagro chileno muchas veces se hablaba. el milagro chileno, el milagro que hubiera durado tanto tiempo, realmente. Y bueno, la gente, como dicen en Chile, me gusta mucho la expresión, Chile se despertó. La gente misma te dice allá, bueno, estábamos como en una especie de sueño hipnótico que no nos dábamos cuenta. Entonces yo creo que empezó a cambiar. Lo de Perú es de una importancia enorme. Ojo que entre Perú y Chile Sí. estamos hablando del 65% de la producción mundial de cobre. Ujú. Y el cobre es un elemento absolutamente decisivo en toda la informática moderna, todos los celulares, las cámaras de Sí. televisión, todo eso funciona. Podés tener una batería de litio, pero el elemento conductor es el cobre. Y Ujú. entonces lo de Perú tiene una importancia enorme y explica también la desesperación de la derecha peruana, que no le dieron los 100 días de gracia que le suelen dar al gobierno. Al pobre Pedro Castillo no le dieron ni una hora Bueno, de gracia. claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque uno podría pensar que se le hizo tan difícil terminar de asumir a Pedro Castillo y uno se pregunta, bueno, ahora cómo se proyecta él en el gobierno, teniendo en cuenta que seguramente habrá sectores que le van a ir a contramano. Que ya le están yendo, Julián. Sí, Están, mira, el tema es que el Congreso este es un Congreso en donde Castillo no tiene una mayoría, claro, es todo un lo problema. contrario, ¿verdad? Y la derecha podría armar una coalición que están a 8 votos o 9 votos de lograr la destitución legal de Castillo. ¿Verdad? Y bueno, parece que no están esos votos y hay mucho temor de que Castillo pueda avanzar en algunas medidas que robustezcan su popularidad. Sí. Realmente Castillo hoy, si hubiera una elección, ganaría por amplio margen,
¿verdad? Porque ha despertado un entusiasmo en el pueblo peruano muy grande. Y la movida del Congreso es una movida muy peligrosa, porque si fracasa y no consiguen los votos para destituirlo, puede ser que Castillo, si hay una segunda tentativa de ese tipo del Congreso y fracasa también, Sí. Castillo puede disolver el Congreso. Y si hay disolución del Congreso y se llama una nueva elección parlamentaria, hoy en Perú el centro izquierda y la izquierda tendría una mayoría muy, muy significativa. Entonces, la derecha no sabe muy bien cómo manejarse ante una situación totalmente inesperada. Esto sí que es una sorpresa gigantesca, porque Castillo no estaba en los planes de ninguno de los consultores de la derecha. Y sin embargo, ahí lo tenés instalado en la Casa de Gobierno. Importante para seguirlo de cerca. Atilio, ¿qué análisis haces de esta pandemia? De cómo, bueno, obviamente lo que uno puede ver es que se profundiza muchísimo la desigualdad en distintos países que ya per se son desiguales, son de políticas de la desigualdad, y sobre todo, digamos, cómo imaginás un futuro inmediato, ¿no? En algún momento se decía, bueno, la pandemia va a tener un impacto enorme porque todos vamos a repensar un poco las formas en las cuales están constituidas socialmente, políticamente nuestras sociedades. Bueno, pareciera que nada de todo eso va a pasar. Mira, la verdad es un tema Sí, muy difícil. Yo te digo, yo originariamente soy sociólogo, ¿verdad? sí, Antes de dedicarme a la ciencia política. Y si vos me preguntás cuál va a ser el formato, digamos, de la sociabilidad sí. que va a tener la sociedad contemporánea después de la pandemia, yo no me atrevería a dar una línea o una conjetura muy firme. Porque uno puede decir, bueno, la gente va a querer volver a aquella normalidad, pero me parece a mí de que esto ha sido muy traumático. Sí. Y probablemente antes de meterte, estar dispuesto a ir a un cine con 4.000 personas, suponete una gran sala de cinematográfica, y mucha gente lo va a pensar 2 o 3 veces. Además habrá que ver cuándo se termina esto, porque no son pocos los virólogos y los especialistas que te dicen de que este virus vino para quedarse, que irá mutando año tras año, que irá perdiendo la virulencia que tiene ahora, ¿verdad? O que habrá vacunas más eficaces, pero me parece a mí como que es difícil pensar. Uno quisiera, yo la verdad Sí. añoro, no te imaginas, estoy desesperado porque Sí, termine yo te todo esperaba en esto. el estudio, Atilio, pero no, lo entendemos perfectamente, claramente. Claro. Pero es muy difícil de predecir, qué sé yo, el mundo del trabajo. ¿Volverá a haber esas grandes Sí. oficinas con cientos de empleados sentados a cada cual en un escritorio trabajando? ¿O las empresas van a ahorrar dinero y limitar la presión sindical haciendo que la gente se quede en su casa? Digo, hay muchas cuestiones que están en juego en este momento y hay miles de millones Sí. de dólares en juego, digamos, pensando más en una gran empresa. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? ¿Cómo van a hacerlo? Es muy difícil. Yo la verdad que no me animo a conjeturar. Lo que sí me parece poco probable que volvamos exactamente a lo de antes. No lo creo. Pero bueno, ojalá que me equivoque porque yo quisiera eso. Vos has sido muy crítico del neoliberalismo, ¿no? Y de cómo se ha manifestado y cuál es el producto de las políticas neoliberales sobre todos nosotros, ¿no? En el mundo del trabajo, en el mundo de lo social. ¿Ves que eso puede frenar un poco o al contrario, es una maquinaria que nunca se detiene? No, yo creo que el neoliberalismo está en una crisis muy profunda. Yo Mm. personalmente pienso que como modelo macroeconómico de Sí, gobernanza ya está liquidado. A ver, cuando Biden, porque si lo dice un crítico de izquierda, ¿verdad? O un economista de izquierda, eso no tiene mucho impacto. Pero cuando Biden, justamente en su discurso los 100 días ante el Congreso de Estados Unidos, sí, habló de que este país no fue hecho por Wall Street, sino que fue hecho por las clases medias. Y fue hecho por las clases medias porque había una legislación sindical que les permitía organizarse y ascender socialmente. Y ahora tenemos que acabar con este cuento de la teoría del derrame, porque la riqueza no se derrama, sino todo lo contrario. Una vez que un presidente de Estados Unidos dice eso, que es decir, mire, arrojemos al canasto de la basura al consenso de sí, Washington, claro. aquel famoso decálogo, y es difícil. Y además, de hecho, Estados Unidos está haciendo un programa
recontra keynesiano, y cuando uno mira lo que se está haciendo en otros países, incluso la Argentina, digo, la Argentina con esta expansión muy grande del gasto público, Sí. que evidentemente molesta mucho a los economistas de la CIT y a todo el pensamiento económico ortodoxo, revela que creo que eso quedó atrás. Mismo en Davos este año, Julián, Sí. en la conferencia de Davos, ya cuando hablan de un capitalismo recargado, ellos están hablando de un modelo en donde realmente el neoliberalismo queda muy marginado. No son tontos, se dan cuenta de lo que el New York Times dijo en un momento, el fracaso monumental de los mercados, no solamente fracaso económico, sino, ponete a pensar, el fracaso en términos de vidas humanas por aquellas políticas de privatización de la salud que fueron ampliamente promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que tuvieron un resultado catastrófico, inclusive en países como Estados Unidos. Ni hablemos de los países que en América Latina, volviendo al Perú, Perú tiene el récord absoluto mundial de muertos por millón de habitantes, duplica el segundo, que es otro país neoliberal, que es Hungría. ¿Te das cuenta? O sea, después de esto, yo creo que no le veo realmente larga vida al modelo neoliberal, para nada. Es muy interesante porque, claro, uno está acostumbrado a asociar Estados Unidos a una determinada ideología. Sigue siendo, por supuesto, una potencia económica muy grande, pero ahora tiene enfrente a dos actores muy, muy importantes, como son, bueno, obviamente la Unión Europea lo es, pero China y Rusia han tenido un ascenso bastante notable. ¿Cómo imaginás ese mundo? Estamos repasando todas las materias, todas las bolillas, pero digo, ¿cómo imaginás ese mundo teniendo en cuenta que, bueno, Joe Biden sorprende un poco por lo que dice, no sé, hay que ver cómo reaccionan los grupos más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con China y qué pasa con Rusia? Bueno, yo diría, si hay una gran conclusión que sale después de Sí. todo esto, la pandemia, la crisis económica fenomenal, es que lo que veníamos diciendo muchos los analistas internacionales, que estábamos en una fase de transición del sistema internacional, que no se sabía los rumbos, etcétera. Sí. Hoy en día yo me atrevo a decirte en este programa que la transición se acabó y que hoy en día tenemos un sistema internacional consolidado a tres puntas, en donde Estados Unidos está en una de ellas, en el otro lugar está China y Rusia enfrente. O sea, la ilusión que había en el pasado de que el sistema internacional era como una larga mesa en cuya cabecera estaba sentado Estados Unidos. Estoy reproduciendo una metáfora de Biden de hace poco más de un Sí, año. sí, sí. Se acabó porque hoy en día la mesa es una mesa triangular y ya no hay cabecera. Y por otro lado, China es hoy la economía más importante del mundo. Eso ya lo dice la OECD, ¿verdad? ¿Por qué es la más importante del mundo? Porque es el país que tiene relación especial con 144 países del planeta Tierra. Es decir, hay 144 países en el mundo que tienen en China su primer socio comercial y financiero, cosa que jamás logró Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y Rusia, por otra parte, ha logrado Sí. un avance extraordinario al vincularse cada vez más a Europa. ¿Por qué? Porque Europa depende de la energía rusa. El tema es muy simple. Para que la Merkel le diga a Biden, cuando se reunieron en Europa, mire, nosotros necesitamos el gasoducto ruso, el subacuático, ¿sabe por qué? Porque un tercio de la industria alemana funciona Sí. sobre la base de ese gas que viene de Rusia. Esto modifica, es un movimiento de las placas tectónicas de la arquitectura del sistema internacional. Por eso digo, la transición se acabó y este es un sistema nuevo que abre posibilidades inéditas para países como Argentina, Brasil, México, Cuba, Venezuela, que ya ahora tienen un sistema mucho más equilibrado. Ya no es que Estados Unidos dice A y todo el mundo repite, porque ni siquiera lo repiten los europeos. Claro, eso te iba a preguntar, porque la Argentina, bueno, siempre está la discusión, ¿no? Si Argentina está distante de los Estados Unidos, si está más cercana a China o a Rusia. La provisión de vacunas hoy, uno podría pensar, yo estaba buscando justo los números, tiene tanto que agradecerle en la Argentina a Rusia, a China, como, bueno, en este caso ahora últimamente a los Estados Unidos con algunas donaciones. Pero, digamos, eso llamó un poco la atención de los Estados Unidos, ¿no? Que Argentina de pronto tuviese un contacto tan cercano con Rusia y con China.
Bueno, pero es que cuando vos pedís ayuda, Rusia y China vienen y Estados Unidos no viene. Y ahora vienen con las vacunas sobrantes porque su Claro, propia población, producto de la locura de los antivacunas, no se está vacunando allá. Y son vacunas que se echan a perder. El caso de la Pfizer, 15 días después tenés que desecharla. Ahora, hay me parece a mí un dato muy significativo. Macri hizo sí. un experimento de casi reproducir la famosa política de las relaciones carnales de Menem, tratando de venderle algo a Estados Unidos. Y después de 1 año y medio de negociaciones logró venderle 50.000 toneladas de limones. Limones, claro. Eso fue todo, ¿verdad? Y Tucumán, que es la provincia, es la región mayor productora de limones del mundo, produce 1.800.000 toneladas, de los cuales 50.000 apenas le vendés a Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad es que Estados Unidos no tiene nada que comprar acá y nosotros no tenemos nada que venderle a Estados Unidos. ¿Qué le vamos a vender? Carne, vacuna, ¿qué le vamos a vender? Maíz, soja. En cambio China te puede comprar todo lo que se produce Claro, acá sí, sí. y Rusia te puede comprar mucho. O sea, es un asunto de mutuo interés, nada más que eso. No es un tema de ideología, que esto es lo que sacuden un poco los ideólogos, los publicistas, los pseudo Sí. periodistas de la derecha, que dicen es una opción ideológica. No, es una opción de que China me quiere comprar y Estados Unidos no me quiere Claro, comprar. tiene Entonces, tiene un carácter pragmático total. Atilio, te agradezco muchísimo esta noche, ha sido muy amable. de nada, Julián, buenas Un noches. fuerte abrazo, que estés muy bien. Bueno, Atilio Borón allí, un lujo realmente.